Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Park Jimin y Jeon Jungkook. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar con ustedes el día de hoy porque les traigo una de imágenes, chismecitos y cosas fantásticas que pasaron el día de ayer en el primer concierto de esta segunda fase de la gira Arirang de BTS. Tuvimos momentos de Jimin y Jungkook bien bonitos. También les aviso que saqué cartitas y las voy a tener disponibles en nuestra cuenta de TikTok y también en la página de Instagram que tenemos precisamente dedicada al tarot de Jimin y Jungkook. Pero vamos a lo primero, las imágenes. Recordarán que el día de ayer anduvimos, de hecho, pues ahora sí que chismoseando en lo que es mi Instagram. También he estado guardando muchísimas imágenes en ex Twitter, pero vamos a verlo entre los dos porque hay mucha cosa que platicar, demasiada emoción, estoy muy contenta. Pero bueno, vamos a comenzar donde nos quedamos. Momentos de Jimin y Jungkook que el día de ayer nos regalaron en el concierto. Esto es de la fase final, ya cuando están dando sus discursos, que ahorita también vamos a ver los discursos, lo que estuvieron platicando, pero bueno, así todos encantadores. Por fin les tocó volverse a sentar juntos en el escenario, lo cual pues nos hizo muy felices. Aquí tenemos más videos preciosos de Jimin justamente mandando besitos, ya después de que había dado su discurso, así mandando corazones y besitos. La carita, la sonrisa, todo es perfecto en estos videos. Otro momento también transcurrido en el concierto, que de este ya hay diferentes ángulos. Varias fans estuvieron captando este acercamiento del tercer tipo de nuestro Jimin y Jungkook, que pues ya que les digo, la felicidad irradia de mis poros el día de hoy. Acá volvemos a tener otro acercamiento. Justamente les decía que salieron muchos de estos momentos, pero decidí ponérselos directamente desde Instagram para que los disfrutáramos. Esta cuenta que es buenísima, no los habíamos visto desde que concluyeron, me parece que algunos de los conciertos, bueno, la primera etapa de Estados Unidos de conciertos de Ultimate Dodo suele compartir muy buenas imágenes. Yo lo amo. Esta cuenta, no sé quién la lleva, pero siempre tiene además una calidad en los conciertos. No comparten todo. Generalmente hacen ediciones de sus mejores momentos, pero desde ayer ya habían comenzado a publicar y yo feliz. Este otro momento de los chicos también, wow. O sea, solo puedo decir que estoy súper feliz. Por ejemplo, resumen de imágenes de Jimin y Jungkook durante el concierto, la verdad es que me gustó muchísimo porque tenemos de todo. Como pueden ustedes ver, diferentes momentos que si ustedes ya conocen el concierto, así como yo, pues ya saben más o menos a qué altura o momento ocurre todo, ¿no? Desde que pues esto es la mitad del concierto, la primera parte. Recuerden que este concierto está dividido prácticamente en 3 actos, por así decirlo. Entonces es fácil por los vestuarios, inclusive también ir midiendo pues cómo van saliendo las imágenes, ¿no? Y yo así de la emoción invade mi corazón. Por cierto que también este concierto ya lo tengo disponible. Si les llega a interesar alguna, pídanmelo y con mucho gusto les comparto el link a lo que vendría siendo mi Drive para que puedan tenerlo, descargarlo, verlo hasta que se cansen. Para mañana, por supuesto, vamos a hablar también pues del concierto que nos va a continuar. Es decir, voy a intentar volverles a hacer estos resúmenes, sobre todo para que podamos vivir estos momentos de Jimin y Jungkook, todo lo que nos regalen. Ayer hablaba justo en el video que les hice de la importancia que es que los chicos el día del concierto, pues verlos interactuar, ver cómo estaban, cómo se sentían. Entonces creo que el resultado al final de cuentas es muy muy positivo. Tenemos estas imágenes absolutamente increíbles. Yo estoy enamorada de cada una de ellas. No me canso de seguir buscando. Y por cierto también salieron unas fotos bárbaras. Aquí tenemos también otro momento donde podemos inclusive ver que los chicos iban a juego con estas camisas de Ralph Lauren, porque recordemos que ellos también a cada lugar que van intentan utilizar ropa de diseñadores, pues del país anfitrión, por así decirlo. Entonces en esta ocasión nos tocó verlos con estas muy bonitas camisas, los dos amarrados a la cintura. Ay, se veían tan hermosos. Y aquí compartiendo otro de esos momentos increíbles que solo ellos nos pueden dar. Creo que este es uno de mis momentos también favoritos y nos tienen ustedes una idea qué alegría es para mí poder compartirles, porque, les repito, habíamos estado hablando precisamente de la importancia, pues, de tener todos estos momentos, y tengo que felicitar a esta cuenta de Cook Me Best, porque hicieron unos resúmenes, como este que estamos viendo, pusieron todo lo mejor de lo mejor. O sea, créanme que yo me imagino que el concierto de ayer pues tenía también para ellos sus retos, ¿no? El hecho de regresar a Estados Unidos después de todo lo que se ha dicho esta semana. O sea, tenía sus momentos, ¿no? Aquí me encanta cómo se ven de lindos y también Jimin. Aquí no se alcanza a ver, pero cuando está sentadito hace como sus pataletas todas divinas. No, momentazos. Los vimos tan divertidos el día de ayer. Pero bueno, a lo que voy era que era muy importante que ellos pues sacaran toda esa tensión que traían al regreso a Estados Unidos. Creo que el público también se
portó con ellos increíble, fue un concierto muy, muy lindo. Así que solo podemos estar realmente agradecidas por un excelente show, porque lo volvieron a hacer, se llevaron nuestros corazones y estas imágenes lo dicen todo, la emoción completa. Yo sé que ustedes también van a estar muy emocionadas y voy a estar esperando, pues obviamente sus comentarios, que ustedes también, pues me hagan saber cómo los vieron. Aquí sí noté a Jimin un poquito serio cuando Jungkook hacía pues sus poses de Spider-Man, así como estar quieto, no lo sé, como que le faltó una sonrisita aquí a nuestro Jimin porque Jungkook estaba realmente muy emocionado y Jimin voltea así como, meh. Pero bueno, aún así, ¿qué les puedo decir? Estaban sentados juntos, se veían preciosos, de repente sí, algunas están como de luto porque Jimin cambió un poco su color de cabello, pero yo creo que se ve simple y sencillamente precioso. También hay que entender que también se aburre un poco, muchas de nosotras también lo vivimos todos los días de nuestras vidas, queremos vernos impactantes, hermosas y espectaculares y bueno, pues esto es parte de la cobertura que para el día de hoy les tengo. Esta cuenta, les repito, súper recomendable, Cookminvest, porque sí que recopilaron momentos, esta cámara, o sea, este acercamiento de Jungkook en lo que fue pues el ensayo previo al concierto, tiene muy buenas imágenes. Ay, me encantó estos videos en resumen. No, yo creo que ya voy a seguir esta cuenta definitivamente para hacer estos resúmenes. Aquí también veíamos a nuestro Jimin, justo también hicieron igual una recopilación de videos maravillosos, muy muy recomendable esta cuenta, por eso se las quería poner. Otro momentazo de nuestro Jimin ayer durante el concierto también de la cuenta de Cookminvest. Aquí vemos su sonrisita. ¡Ay, tan bello! De hecho, les repito, hubo una cantidad de momentos bonitos con ellos. Aquí podemos ver que recopiló 20 momentos de Jimin durante el concierto nomás. Para que ustedes se den una idea. Creo que este es uno de mis looks ahora que más amo y adoro. ¡Ah! Su sonrisa, su cara, la mirada. No es que Jimin nos quiere matar. He llegado a esa conclusión. Y a diferencia de cuando estamos viendo el concierto en vivo, que también ayer lo vi, bueno, el que podamos tener estos acercamientos, las cámaras así, a estos momentos, a uno le dan vida, no sé ustedes qué piensen, pero qué bárbaras, qué acercamiento. Wow, es que sí, o sea, parecía que lo tenía enfrentito, pero también hay que hablar de que ahora, pues sí, los nuevos modelos de celulares permiten hacer unos acercamientos bárbaros con las cámaras, que pareciera que estás ahí trepada con ellos en el escenario, aunque no sea así, pero lo aparenta. Esto, bueno, es, digamos, la parte uno de los conciertos cuando salen. Ay, qué lindos. Esto ya es como la parte 3, ¿no? Ya inclusive se nota en el cansancio. O sea, de repente los chicos ya se ven así como que, ok. Pero es que estos videos, les repito, me puedo quedar horas mirando. Pero horas. Esto es más como el segundo acto, podríamos decir, de los conciertos. Me encanta, absolutamente. Amo ver a Jimin haciendo esto. Esta es su vida, muchachas. ¿Para qué decir que no? Es completa y totalmente su vida. Poder vivir tu pasión así como ellos lo viven, es que es maravilloso. Por cierto, esa playera también, o sea, si alguien me la regala, no me enojo, se los prometo. Y yo que quiero hacer esta cobertura en resumen, pero creo que va a ser imposible, porque la emoción es demasiada y sé que ustedes también se están muriendo de ganas, igual que yo, por ver todos esos movimientos de cadera para Jimin. Pues sí, esos momentos, esas fotografías, todos esos instantes. Ah, pero ¿qué dijeron? De Jungkook no tenemos. Ah, pero claro que tenemos. Aquí también Jungkook se ve. Su carita se ve como ensoñado, hay que decirlo. Se ve preciosísimo aquí. Jeon Jungkook, que luego ya ven que hay hasta clases. He visto ya varias maestras de coreano que nos están enseñando a decir bien sus nombres. Lo he intentado, muchachas, se los juro, pero bueno, siempre me permite el que lo digo como lo leo. Entonces no me siento tan mal, porque pues sí, yo sé que la mayoría de nosotras probablemente no decimos bien sus nombres y ya no sé ni lo que estoy diciendo, porque simple y sencillamente al verlos, pues se me van las ideas, ¿verdad? Pero ya que tuvimos un resumen de imágenes de Jimin, era necesario también tener nuestro resumen de imágenes de Jungkook. Para completar esta cobertura, les decía que voy a estar esperando sus comentarios. Voy a estar, de hecho, muy emocionada, queriendo ya leerlas para saber ustedes qué piensan, pues de todos estos momentos que los chicos nos regalaron el día de ayer. Encantadores siempre, bellísimos, ya ni les digo. También este look de Jungkook, que obviamente se empareja con el look de Jimin, me encanta. Amo, amo, amo verlos con esa energía. Simple y sencillamente es que me fascina verlos. Puedo estar horas aquí, pero pues no tenemos las horas. Tal vez sí ya sería tiempo de que en algún momento hagamos un en vivo para compartir todas estas cosas, porque es necesario platicarlas y ahora sí que disfrutarlas al máximo, y qué mejor que hacerlo con la comunidad, con ustedes. Aquí también Jungkook se veía, oh, por Dios, hermosísimo, hermosísimo. Y les estoy buscando el video donde sale bailando, ya les decía que con Hobby y con Tae, para que apreciemos si es que en verdad ahí está ya un nuevo tatuaje para Jungkook. Aquí qué movimientos tan lindos de Jungkook. La felicidad.
vuelvo a lo mismo, no solo para Jimin, sino también para Jungkook, vivir en el escenario este momento que fue buenísimo, porque ahora los que se robaron unas cervezas fueron Namjoon y también Jungkook. O sea, así que pasan y me dio risa porque inclusive las personas encargadas del puesto pues solo aplaudieron, así como así, no hay problema, nos acaban de robar, pero no importa, es Jungkook y también fue Namjoon, así que les perdonamos la vida. Momentazos, resumen de super momentos de los chicos en el concierto del día de ayer. Todavía se siente la resaca de la emoción. Muy, muy contenta. Créanme que si yo hubiera podido, les hubiera hecho a lo mejor este resumen ayer, pero era demasiado. Y esta foto de Jimmy, las fotografías también, es algo de lo que tenemos que hablar porque se lucieron. O sea, qué barbaridad. Aquí de hecho podemos ver imágenes de Black and White, que pues estoy segura que van a seguir continuando con materiales a la venta casi, porque pues ahora sí que lo que los chicos están sacando en esta gira de fotografías, wow. Imagínense lo que nos espera. Ayer de hecho veía también pues otro influencer en TikTok que decía que qué va a ser de nosotros, qué continúa una vez que los chicos pues terminen con esta era de Arirang. ¿Qué creen ustedes que vaya a pasar? Y yo así como que, oh por Dios, no tengo idea. O sea, quiero imaginarme y pensar que pues obviamente ellos no se despiden mucho tiempo, que nos van a dar también pues de alguna manera material nuevo, porque pues no, imagínense dejarnos así en la incógnita con esta necesidad, es que son adictivos, o sea, puedo llegar a una conclusión, es que son adictivos. Y ya hablábamos de Black and White y les comentaba que sacaron una serie pues de artículos de colección que vale muchísimo la pena. Esto que es lo nuevecito que ya está a la venta, que es para pues lo que vendría siendo su Army Bomb, hermosa la pieza, o sea, si yo digo, ok, ustedes digan dónde, cómo y claro que sí se les compra y que pues recordemos que ellas han intentado estar en la mayor parte de conciertos de los chicos, siguiéndolos, ahora sí que siguiéndolos, pero vean ustedes también los uchiwas, que son preciosos. Oh, sí, no, por el amor de Dios, me quieren volver locas. Para los próximos conciertos, las que puedan seguir yendo a lo que resta de la gira, imagínense llegar con esto. Oh, hermosísimo, preciosísimo. Ya veíamos también el photobook que tienen y estos uchiwas. Yo compraría, creo que, oh, es que no sé si los corazones negros, o sea, con el fondo negro o los que tienen el fondo blanco. Creo que me voy con los de fondo negro. Están increíbles esos uchiwas. También para que si ustedes están interesadas en adquirir algún producto, bueno, pues órale, es un momento. Estas fotos creo que son mi adoración de Jimin el día de ayer. Es que estoy de verdad sin palabras. Y eso que les repito que también ahorita mi cuenta de ex Twitter ya está llena de fotografías, que también mini videos. Esta fotografía, por el amor de Dios, para Jimin, ¿de qué se trata? Increíble. Simplemente, o sea, no sé ni qué decirles. O sea, estoy sin palabras de estas hermosas imágenes del día de ayer de Jimin. Wow, o sea, es que ya de por sí veníamos viendo el trabajo de Black and White el día de ayer, pero estas fotografías, mis respetos a quien las tomó. Qué barbaridad, dignas de álbum. Ah, me encanta la playera, me encanta todo, o sea, ver a Jimin así me enloquece. También tenemos estos momentos de, pues sí, cuando aparece en la pantalla gigante, este momento, es que este otro momento, es que todos son increíbles, o sea, de verdad, chicas, ¿qué les puedo decir? Por favor, sigan todas estas cuentas, eso sí les puedo decir. Ya hablábamos de esta cuenta de Ultimate Dodo, que también como la amo, este acercamiento que hacen de los chicos aquí de, no, pues sí, es que les repito, esta cuenta saca unas imágenes de una calidad que te vuelves loca. Y creo que este fue uno de esos momentazos del concierto del día de ayer que sí se van a tener que estar repitiendo. Yo ya lo tengo en todas partes, ¿qué les digo? El momento Spider-Man que yo así de... Y nuestro Jimin estaba entretenido en ese momento, pues checando algo, ¿no? En su manita, al parecer se había lastimado. Ahorita podemos ver más claramente que sí se está mirando algo en la mano. Fíjense, eso es importante, por eso los acercamientos son tan vitales, porque así podemos ver muchos detalles que a simple vista a lo mejor no se notan tanto, que ya estando aquí, pues ya los podemos ver a todo detalle. Aquí, por ejemplo, nuestro Jimin. Ay, no, es que se ven angelicales, creo que este es mi momento. Pero voy a esperar que ustedes también me digan cuál es su momento, porque para mí creo que es este, lo amo, lo adoro. Pero bueno, sigamos con las curiosidades que tengo acá reservadas, hablando precisamente de nuestros chicos, bien dicen ellos. Y tenemos otro resumen más de, pues sí, lo que nos dejaron el día de ayer. La química vuelve a estar ahí, un poco también esta situación que siempre manejan Jimin y Jungkook, que son tan cómplices, pues ahí lo volvemos a tener. Esta sonrisa también... Es que me enloquece. Pero este momento del señor Jimin, bueno,
me enloqueció. Las fotografías que acabamos de ver también aquí en el video, no hombre. Y pues siempre les hablo acerca del arte recomendable. Tenemos momentos de Jimin y Jungkook preciosos captados en este arte. Ay, como amo también el arte. Pero bueno, eso es solo para que ustedes vieran. Ahora sí que hablando acerca de que habían visto la película, esto lo dijo Hobby. Y bueno, tenemos más momentos así preciosos del concierto. Esto que se habló mucho de cómo se acomodaron para esta vez sí dejar que Jimin y Jungkook se sentaran juntos, ¿no? Se fueron acomodando y en algún momento Jimin pues llega, como siempre al final, siempre está por ahí entretenido, pero Jungkook ya le tenía reservado su lugar, ¿no? Y todos lo respetaron. Esta vez sí todos respetaron que pudieran sentarse juntos. El primero en hablar fue Jungkook, seguido pues sí de Jimin, y tenemos este otro momento del concierto que yo también considero que es sumamente importante que lo platicáramos, porque esta vez sí les dieron chance de sentarse juntos. Bravo, aplaudimos por eso. Y también por sus sonrisitas y todos esos momentos que nos regalaron, siempre para coleccionar, para tener con nosotros por el resto de nuestra existencia, pero siempre hay momentos dignos de coleccionar y guardar. Ya hablábamos de todo lo que he estado sacando Black and White, me encontré con esta chica que tiene pues sí, llavero de acrílico y dije, ¿cómo la envidio? Yo lo quiero y lo necesito en mi vida, le quedó hermosísimo su llavero. Es que esta clase de cosas, chicas, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Lo necesito y sé que ustedes también, y compartirlo es una verdadera alegría. Por cierto, aprovecho este momento para agradecer a nuestros miembros del canal, que espero que este mes también contemos con su apoyo y su cariño. Gracias por permitirme hacer estos videos, porque gracias a ustedes pues también cuento con las herramientas necesarias para pues lograr producirlos. Hablando acerca de nuestros chicos, pues fotografías justo del día anterior. Aquí podemos ver cómo iban los dos, así cara lavada 100% en esta cena, cuando sabemos que también pues pudieron compartir, ahora sí que vehículo, porque teníamos esa duda de que pues, de repente no los habíamos sentido tan cerquita de nosotros, y marcando como está Jungkook enfrente de Jimin, y el momento, ¿no? Donde todos están sacando sus fotografías de lo que era la comida. ¡Ay, son tan tiernos! Pero tan tiernos. Gracias a Jody, por cierto, por esas imágenes increíbles. Este videito, la verdad es que es una ternura total, porque sí, está basado obviamente en Jimin y Jungkook. Llega su hijito a decirle que se quiere dormir con él. Le dice, no, hijo, ya estás grande, debes ser independiente. Dice, ¿por qué mi papá no es independiente? Es más grande que yo. ¡Ah, lo amé! De veras. Mucho, dice mamá. Estoy tratando de elegir alguna imagen con la cual nos podamos despedir. Esta de Jungi, ahora sí que no hay respeto ya para nuestros mayores, chicos. ¿Qué les puedo decir? Nuestro Jimin ya no siente respeto por nadie. Pero bueno, vámonos a ir con esta imagen justo también, pues de los chicos acomodándose para lo que era la parte final del concierto. Y no me puedo ir también sin leerles justamente lo que los chicos estuvieron diciendo durante este concierto. Así que con estas imágenes de Jimin y Jungkook voy a pasar a lo que fueron sus discursos finales. Volvemos a estos momentos de Ultimate Dodo mientras lo hago. Voy a leerles lo que los chicos comentaron. La segunda etapa de la gira por Norteamérica ha comenzado y siento que este inicio no pudo haber sido mejor. ¡Gritos! Siento que ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que nos vimos, pero ahora estamos creando nuevos recuerdos, felices y juntos otra vez. Voy a guardar toda la energía que me dieron hoy para dar lo mejor de mí en todos los conciertos que aún quedan de la gira. Recordaré este día por mucho tiempo y definitivamente volveré. Sí, muchísimas gracias, los amo. Jimin dijo, Nueva Jersey, los extrañé muchísimo, de verdad los extrañé. Los amo, muchas gracias. Hoy fue un día realmente maravilloso. Cantaron tan bonito y bailaron con tanta energía para nosotros que pude disfrutar muchísimo este concierto. ¡Gritos! Gracias a ustedes fui muy feliz. Como siempre nos regalan tanto amor y tanta felicidad. Seguiré esforzándome para mostrarles una versión aún mejor de mí en el futuro. De verdad, muchas gracias. Los amo a todos. Siempre los amamos y siempre estaremos agradecidos con ustedes. Y ya nomás, ahora sí para despedirnos, pues pasamos rápidamente a mi cuenta en ex Twitter, donde les decía que también ya tengo lleno de momentos maravillosos del concierto, que ahorita igual ya los vimos un poco en resumen gracias a Instagram, que pues sí pude coleccionar unos momentos increíbles, pero igual quería decirles que si me visitan por acá en @boyswelove2023 también se van a encontrar con momentos preciosos y maravillosos, fotografías que nos van a dejar ahora sí que soñando por un buen rato. Ay, ¿qué les puedo decir? Emoción total, de verdad, estoy muy feliz por todo lo que los chicos nos dieron el día de ayer, sobre todo. Y también tengo que decirles que en tendencias ya aparece también el Jungkook, me hace muy feliz que los chicos estén también como tendencias el día de hoy. Fotografías, momentos increíbles para coleccionar, también van a encontrarlos aquí. Y estoy buscando un momento en específico que de hecho es el final del concierto, cuando los chicos ya iban de salida. Vean qué preciosa la camisa de Jimin.
Este momentazo también amé, creo que fue mi look favorito y también vivimos momentos increíbles con ellos. Pero a lo que quiero llegar justo es cuando los chicos terminan saliendo del concierto. Ah, por si se lo preguntan, digo entre curiosidades, ¿por qué? Porque ya este video se hizo larguísimo, ¿por qué no? Pues sí, el precioso, pero precioso collar de Jimin de Sol y Luna, que me parece que también es de Dior, hermosísimo collar. Recomendaciones de fanfics para que nos volvamos locas. Y ahora sí, este es el momento con el que nos despedimos por hoy, cuando nuestro Jimin salía del escenario entre la bruma de una manera mágica, un concierto precioso. Y así las dejo por el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. Un beso gigante donde quiera que estén.